Capítulo 1. Un vuelo. Cualquiera el calor húmedo de la temporada de lluvias en Ouagadougou comenzaba a disiparse mientras el avión Air France preparaba su despegue hacia París. Entre los pasajeros que abordaban, una joven de unos 25 años avanzaba por el pasillo con paso firme pero discreto. Mariama Traoré vestía un conjunto sencillo de algodón tradicional burkinés con colores terrosos que contrastaban notablemente con el brillo de los trajes de negocios y la ropa de marca que portaban otros viajeros. «Disculpe, con permiso», murmuró en un francés suave con acento local, mientras intentaba pasar junto a una pareja que bloqueaba el pasillo con sus maletas Louis Vuitton. La azafata principal, Céline Dubois, observaba la escena desde la parte delantera del avión. Sus ojos azules escanearon a Mariama de arriba a abajo, deteniéndose en sus sandalias de cuero artesanal y en la ausencia de joyería costosa. Con un suspiro apenas disimulado, se acercó. «Señorita, ¿me permite ver su boleto?» La voz de Céline tenía ese tono condescendiente que reservaba para los pasajeros que consideraba fuera de lugar. Mariama extendió su boleto electrónico en el teléfono, un modelo básico que desentonaba con los últimos iPhones que brillaban en las manos de otros pasajeros. «A128F», leyó Céline en voz alta, lo suficientemente fuerte para que varios pasajeros cercanos la escucharan. «Al fondo, junto a los baños. Por favor, apresúrese, está retrasando el abordaje». Un empresario francés en primera clase rió disimuladamente. Mariama mantuvo la compostura, aunque sus mejillas se tiñeron levemente. En su bolso de tela llevaba documentos importantes para una conferencia sobre cooperación agrícola en París, pero nadie necesitaba saberlo. Mientras avanzaba hacia su asiento, escuchó el comentario de Céline a otra azafata. «Estos vuelos desde África siempre traen de todo. Deberían revisar mejor quién puede pagar estos billetes». La temperatura en la cabina parecía haber subido varios grados. Mariama se sentó en silencio, observando por la ventanilla las calles polvorientas de Ouagadougou que pronto dejaría atrás. En el aeropuerto internacional, los vendedores ambulantes ofrecían máscaras tradicionales y telas wax a los turistas. Era la Burkina Faso que el mundo conocía. Colorida, pobre, exótica. Lo que no sabían era que en el modesto palacio presidencial, a apenas 15 kilómetros de allí, su padre revisaba informes militares en su viejo uniforme de capitán. Ibrahim Traoré, el presidente más joven de África, había rechazado nuevamente la propuesta de aumentar su salario. «Mi sueldo de capitán es suficiente», había dicho esa mañana al Consejo de Ministros. «El dinero del pueblo debe ir a las escuelas y hospitales, no a mi bolsillo». El avión comenzó a moverse. En el asiento 28F, Mariama sacó un cuaderno gastado y comenzó a revisar sus notas sobre sistemas de irrigación sostenible. Había heredado de su padre esa obsesión por el trabajo y la discreción. «El poder verdadero no necesita ostentación», le había enseñado desde niña. Un hombre de negocios marfileño en el asiento de al lado la observó con curiosidad. Algo en el perfil de la joven le resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo. Sacó su teléfono y disimuladamente tomó una foto. «¿Desea algo de beber?» Céline había llegado con el carrito de bebidas, su sonrisa profesional notablemente ausente al dirigirse a Mariama. «Agua, por favor». «El agua es 3 euros. ¿Tiene efectivo?» «No aceptamos CFA en estos vuelos internacionales». El tono era innecesariamente cortante. Mariama sacó un billete de 5 euros, arrugado pero válido. Céline lo tomó con las puntas de los dedos, como si temiera contagiarse de algo. «No tengo cambio». «Puede quedárselo como propina», dijo Céline, alejándose antes de que Mariama pudiera responder. El marfileño frunció el ceño. Eso había sido innecesariamente grosero. Observó nuevamente a la joven, que había vuelto a sus notas sin protestar. Esa compostura, esa dignidad silenciosa. De pronto, sus ojos se abrieron con reconocimiento. Abrió Twitter y comenzó a escribir. Mientras tanto, en Ouagadougou, el presidente Traoré terminaba una reunión con representantes rusos sobre cooperación militar.
La decisión de cortar lazos con Francia había sido controvertida, pero necesaria. La verdadera independencia comienza cuando dejas de pedir permiso, había declarado en la ONU meses atrás. Su asistente entró con un mensaje urgente, pero Traoré lo detuvo. Si no es sobre la insurgencia en el norte o una emergencia médica, puede esperar. Tengo que revisar los planes de distribución de granos para las provincias afectadas por la sequía. En el avión, el ambiente se había vuelto incómodo. Varios pasajeros habían notado el trato despectivo hacia Mariama. Una señora mayor de Senegal le ofreció galletas caseras con una sonrisa cómplice. Un joven de Mali cambió de asiento para sentarse más cerca, creando una sutil barrera protectora. Céline, ajena a la solidaridad silenciosa que se formaba, continuaba con su rutina. Al pasar nuevamente junto a Mariama, accidentalmente golpeó su codo derramando agua sobre los documentos. «Oh, qué torpe soy. Pero no se preocupe, seguro no eran papeles importantes». La burla era evidente. Mariama secó cuidadosamente los documentos, entre los que se alcanzaba a ver el sello del Ministerio de Agricultura de Burkina Faso. El marfileño ya había publicado su tuit. ¿No es esta la hija del presidente Traoré, siendo maltratada en vuelo de Air France? ¿Hasta cuándo el desprecio a los africanos? El tuit comenzó a ganar tracción. En cuestión de minutos, las notificaciones explotaron. Respecto a Frick, comenzó a ser tendencia. En su asiento, Mariama permanecía ajena a la tormenta digital que se gestaba. Solo pensaba en la ironía de la situación. Su padre había rechazado el jet presidencial para viajes oficiales, insistiendo en que los recursos debían usarse para combatir el terrorismo en el Sahel. Y aquí estaba ella, pagando las consecuencias de esa austeridad. El capitán anunció que pronto llegarían a la altitud de crucero. Por las ventanillas las luces de Ouagadougou se perdían en la distancia, mientras en las redes sociales la indignación crecía como las tormentas de arena del Harmatán. Mariama cerró los ojos un momento, recordando las palabras de su padre. La verdadera revolución no se hace con armas, sino con dignidad. No sabía que en pocas horas esa dignidad silenciosa encendería un debate global sobre el respeto, el racismo y el lugar de África en el mundo. El vuelo apenas comenzaba, pero la historia ya estaba en marcha. Capítulo 2. La tormenta digital. El Boeing 777 atravesaba las nubes sobre el Sahara, mientras en las redes sociales se desataba el caos. El hashtag #NaRespectAfrique había rebasado las fronteras de África Occidental, convirtiéndose en un grito de guerra digital. En su asiento de primera clase, un periodista del Le Monde revisaba su timeline con creciente interés. La foto borrosa de Mariama Traoré siendo maltratada por la azafata ya tenía más de 50.000 retweets. Los comentarios llegaban en una cascada imparable de francés, Muré, Bambara y Dioula. Esta es la hija del hombre que devolvió la dignidad a Burkina Faso. Air France muestra su verdadero rostro colonial. ¿Dónde está ahora toda esa retórica francesa sobre igualdad? Céline Dubois continuaba su servicio, completamente ajena a la tormenta que se gestaba en el ciberespacio. Al pasar junto a un grupo de pasajeros africanos que observaban sus teléfonos con expresiones de indignación, notó las miradas hostiles, pero las atribuyó a la típica sensibilidad exagerada que, según ella, caracterizaba a esa gente. En el asiento 28F, Mariama había guardado sus documentos mojados y ahora leía un informe sobre sistemas de riego, por goteo adaptados al Sahel. Su teléfono básico permanecía apagado en el bolsillo del asiento, desconectada del tsunami digital que llevaba su nombre. En Bamako, Mali, una estudiante de comunicación compartía el video de una conferencia reciente de Ibrahim Traoré. No necesitamos limusinas ni palacios de cristal. Necesitamos tractores, escuelas y hospitales. Por eso mantengo mi salario de capitán. El lujo es el enemigo del progreso en África. La yuxtaposición era demoledora. Mientras el presidente burkinés rechazaba privilegios, su hija era humillada precisamente por no ostentar riqueza. En el avión, un empresario nigeriano en clase ejecutiva
se levantó y caminó decidido hacia la parte trasera. Se detuvo junto a Mariama. Disculpe, señorita, soy Adewale Okafor, director de una ONG de desarrollo agrícola. No pude evitar notar sus documentos. ¿Trabaja en agricultura sostenible? Mariama levantó la vista, sorprendida por la cordialidad. Sí, voy a una conferencia en París sobre sistemas de irrigación. Fascinante. Nosotros implementamos proyectos similares en Nigeria. ¿Le importaría si me siento un momento? Me encantaría conocer la perspectiva burkinesa. La conversación fluyó naturalmente, atrayendo la atención de otros pasajeros. Un ingeniero senegalés se unió, luego una agrónoma de Costa de Marfil. Pronto, el pasillo trasero del avión se había convertido en un improvisado seminario sobre desarrollo africano. Céline observaba la escena con disgusto. «Por favor, regresen a sus asientos. Están bloqueando el pasillo», espetó, pero su autoridad se había evaporado. Los pasajeros la ignoraron educadamente. En las redes sociales, periodistas de Al Jazeera, BBC África y TV5 Monde comenzaban a indagar. ¿Quién era exactamente Mariama Traoré? Las respuestas llegaron rápido. Ingeniera agrónoma, egresada con honores de la Universidad de Ouagadougou, rechazó ofertas de trabajo en Europa para quedarse en Burkina Faso. Como su padre, había elegido el servicio sobre el privilegio. Un usuario compartió una foto de Mariama trabajando en un proyecto de pozos en una aldea remota, con las manos llenas de tierra y una sonrisa radiante. Otro publicó un video de ella enseñando técnicas de cultivo a mujeres rurales. La narrativa se construía rápidamente. No era solo la hija de un presidente, era una profesional dedicada a su país. En el avión, el copiloto salió de la cabina para ir al baño. Al pasar por la improvisada reunión en la parte trasera, reconoció a uno de los participantes. «Jean-Baptiste, ¿eres tú?» «Pierre, qué sorpresa. Mira, te presento a Mariama Traoré. Está haciendo un trabajo increíble en irrigación». El copiloto palideció. Había visto las noticias esa mañana sobre las nuevas alianzas de Burkina Faso con Rusia. Conocía la importancia geopolítica de Ibrahim Traoré. Miró a Mariama, luego a Céline, que se acercaba con su habitual actitud despectiva. «Céline, ¿puedo hablar contigo un momento?» «Ahora no, Pierre. Estoy tratando de que estos pasajeros regresen a sus asientos». «Céline, es importante». Pero ella ya se había volteado hacia Mariama. «Señorita, debe regresar a su asiento inmediatamente, o tendré que reportarla al capitán». El marfileño que había iniciado todo grababa discretamente. Este nuevo video se viralizó aún más rápido que el primero. En Moscú, en una elegante oficina con vista al Kremlin, un asesor de relaciones exteriores rusas sonreía mientras leía los reportes. «Interesante», murmuró. «Muy interesante». Levantó el teléfono. «Preparen un comunicado de apoyo a Burkina Faso». Sutil pero claro. En París, en las oficinas centrales de Air France, los teléfonos no paraban de sonar. El Departamento de Relaciones Públicas entraba en modo crisis. Las acciones de la aerolínea comenzaban a tambalearse en la bolsa. En Ouagadougou, el sol se ponía sobre el modesto palacio presidencial. Ibrahim Traoré revisaba planes de distribución de vacunas cuando su jefe de gabinete entró apresuradamente. «Señor presidente, hay una situación con su hija». Traoré levantó la mano. «¿Está herida? ¿En peligro?» «No, señor, pero...» «Entonces, puede esperar. Tenemos 200.000 dosis de vacunas que distribuir antes de que se rompa la cadena de frío. Las vidas de los niños son prioritarias». El jefe de gabinete dudó. «Señor, Francia ha emitido un comunicado». «Francia ya no dicta nuestra agenda», respondió Traoré con calma. «Ahora, sobre esas vacunas...» En el avión, la tensión era palpable. Los pasajeros africanos habían formado un círculo protector, informal alrededor de Mariama, que continuaba discutiendo proyectos agrícolas como si nada pasara. Su serenidad contrastaba marcadamente con la creciente agitación de Céline. Un niño francés de unos 10 años se acercó tímidamente a Mariama. «Disculpe, señora, mi mamá dice que usted sabe mucho sobre plantas. ¿Es verdad que puede hacer crecer comida en el desierto?» Mariama sonrió. «No exactamente en el desierto,
pero sí en tierras muy secas. ¿Te gustaría que te explicara cómo? Mientras ella dibujaba diagramas simples para el niño fascinado, más pasajeros se acercaban. La clase se había convertido en una división invisible. Aquellos que apoyaban silenciosamente a Mariama y aquellos que miraban con desdén la alteración del orden. En las redes sociales, intelectuales africanos y europeos debatían acaloradamente. ¿Era esto un incidente aislado o un síntoma de un problema mayor? Las experiencias personales de discriminación en vuelos internacionales comenzaron a emerger bajo el hashtag While Flying Black. Un profesor de la Sorbona tuiteó: "El verdadero escándalo no es el maltrato a una persona, sino que solo nos indigne cuando descubrimos que es alguien importante". La respuesta fue inmediata: no. El escándalo es que Air France se sienta cómoda maltratando a cualquier pasajero africano, asumiendo que no hay consecuencias. El debate filosófico se mezclaba con la indignación personal. Celebridades africanas comenzaron a compartir sus propias historias. Músicos, escritores, empresarios, todos tenían una anécdota de humillación en aerolíneas occidentales. En el avión, el capitán había sido finalmente informado de la situación. Un sudor frío recorrió su espalda mientras verificaba la lista de pasajeros. Ahí estaba: Mariama Traoré, pasaporte diplomático de Burkina Faso. ¿Cómo había pasado desapercibido? Tomó el intercomunicador. «Damas y caballeros», habla su capitán. «Quiero personalmente dar la bienvenida a todos nuestros distinguidos pasajeros, especialmente a aquellos que viajan por asuntos oficiales». Pero el daño estaba hecho. En 30.000 pies de altura, un avión de Air France se había convertido en el improbable escenario de un ajuste de cuentas histórico. Y la protagonista involuntaria seguía explicándole a un niño francés cómo hacer florecer el desierto, ajena a que su dignidad silenciosa había encendido una revolución digital. La noche caía sobre el Atlántico, pero en las pantallas de millones de dispositivos el día apenas comenzaba. Capítulo 3. El despertar del gigante. El aeropuerto Charles de Gaulle bullía con su actividad habitual cuando el vuelo AF443 comenzó su descenso sobre París. En la terminal, un enjambre de periodistas se había congregado tras la filtración de la lista de pasajeros. La noticia había saltado de las redes sociales a los medios tradicionales. Hija del presidente burkinés, humillada en vuelo de Air France. En el avión, Céline Dubois había sido discretamente relevada de sus funciones por el jefe de cabina. Ahora observaba desde la cocina de servicio cómo sus compañeros trataban a Mariama, con una deferencia exagerada que resultaba casi más insultante que su propio desdén anterior. «¿Más agua, señorita Traoré? ¿Está cómoda? ¿Necesita algo?». La nueva azafata asignada parecía al borde del pánico. Mariama mantuvo su compostura. «Estoy bien, gracias. Solo quisiera prepararme para el aterrizaje». En primera clase, ejecutivos de Air France que casualmente viajaban en el mismo vuelo intercambiaban llamadas frenéticas con la oficina central. El valor de las acciones había caído un 3% en las últimas 2 horas. Los hashtags Boycott Air France y Africa Deserve Respect eran tendencia mundial. En Ouagadougou, el amanecer encontró al presidente Traoré en su oficina, estudiando mapas de las zonas afectadas por los ataques yihadistas. Su jefe de gabinete había intentado toda la noche informarle sobre el incidente sin éxito. «Señor presidente, con todo respeto, esto requiere su atención». «Francia». «¿Francia qué?». Traoré levantó la vista por primera vez. «¿Ha invadido nuestro territorio? ¿Ha cortado la ayuda humanitaria? ¿Ha retirado a sus empresas?». «No, señor, pero el ministro de Asuntos Exteriores francés quiere hablar con usted sobre el incidente de su hija». Traoré se reclinó en su silla, un gesto raro en él. «Mi hija es una ciudadana adulta de Burkina Faso. Si ha sido maltratada, existen canales legales apropiados.
No voy a convertir esto en una crisis diplomática mientras tengamos niños muriendo de malaria en las provincias del norte. En el avión, el capitán hizo un último anuncio. Damas y caballeros, en 20 minutos aterrizaremos en París. La temperatura es de 15 grados centígrados con cielo parcialmente nublado. El empresario nigeriano se acercó a Mariama. Señorita Traoré, mi chofer la puede llevar a su hotel si lo desea. Me imagino que habrá mucha prensa esperando. Se lo agradezco, señor Okafor, pero tengo transporte organizado. Además, sonrió levemente. No he hecho nada malo, no tengo por qué esconderme. En las redes sociales la conversación había evolucionado. Economistas africanos comenzaron a calcular el impacto potencial de un boicot africano a Air France. Si solo el 20% de los pasajeros africanos eligieran otras aerolíneas, las pérdidas serían de aproximadamente 500 millones de euros anuales. Youssou N'Dour, el legendario músico senegalés, publicó un mensaje contundente. Durante décadas, hemos volado en sus aviones, pagado sus precios, soportado sus desprecios. Es hora de que África vuele con dignidad. Apoyo el boicot. En Moscú el gobierno ruso emitió un comunicado sutil pero significativo. Aeroflot está comprometida con tratar a todos los pasajeros con respeto, independientemente de su origen. Estamos explorando nuevas rutas hacia África Occidental. China no se quedó atrás. Air China anunció una revisión de sus políticas de servicio al cliente y planes para expandir sus conexiones con capitales africanas. El avión tocó tierra, en París. Mientras rodaba hacia la puerta, Mariama finalmente encendió su teléfono. Docenas de llamadas perdidas, cientos de mensajes. Su hermano menor había enviado uno simple. Papá dice que mantengas la cabeza alta. Mamá está orgullosa. En la pasarela, el personal de tierra esperaba nerviosamente. El director de operaciones de Air France en Charles de Gaulle había llegado personalmente. Cuando las puertas se abrieron, se adelantó hacia Mariama. Señorita Traoré, en nombre de Air France, quiero... Disculpe, Mariama lo interrumpió. Cortésmente, tengo una conferencia a la que asistir. Si su empresa desea comunicarse conmigo, puede hacerlo a través de los canales apropiados. La dignidad de su respuesta fue capturada por las cámaras de seguridad y inevitablemente filtrada a la prensa. En el área de llegadas, el caos era total. Periodistas de Europa, África y América se agolpaban detrás de las barreras. Las cámaras destellaban como estrellas. Señorita Traoré, ¿qué le dirá a su padre? ¿Demandará a Air France? ¿Cree que esto es racismo institucional? Mariama caminó con paso firme, su pequeña maleta rodando detrás. Se detuvo brevemente ante el mar de micrófonos. Vine a París a compartir conocimientos sobre cómo alimentar a África. Esa sigue siendo mi prioridad. En cuanto al incidente en el vuelo, confío en que las autoridades competentes lo investigarán apropiadamente. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer. Su respuesta mesurada causó más impacto que cualquier denuncia airada. Los comentaristas notaron el paralelo con su padre, enfocados en el servicio, no en el escándalo. En Burkina Faso, las calles de Ouagadougou comenzaban a llenarse de manifestantes espontáneos. Pancartas con respeto para África y Mariama, hija digna de Burkina, aparecían por doquier. Pero no había violencia, solo una determinación firme. El ministro de Asuntos Exteriores francés finalmente logró comunicarse con el presidente Traoré. Presidente Traoré, queremos asegurarle que Francia lamenta profundamente. Ministro, interrumpió Traoré, aprecio su llamada, pero tengo una pregunta. ¿Llamaría usted personalmente si la víctima hubiera sido una vendedora de mangos de Bobo Dioulasso? ¿O solo importa porque es mi hija? El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Eso pensé, continuó Traoré. El problema no es el trato a mi hija. Es que Air France y muchas otras instituciones se sienten cómodas maltratando a los africanos porque asumen que no habrá consecuencias. Bueno, los tiempos han cambiado. En París, Mariama llegó a su modesto hotel cerca de la UNESCO. Los
Organizadores de la conferencia la esperaban en el lobby, visiblemente nerviosos. Señorita Traoré, dadas las circunstancias, entenderíamos si prefiere descansar. ¿Por qué habría de descansar? Vine aquí a trabajar. ¿A qué hora es mi presentación sobre sistemas de irrigación de bajo costo? Esa tarde, mientras Air France convocaba una conferencia de prensa de emergencia para contener el daño, Mariama presentaba su proyecto ante una audiencia que había triplicado su tamaño esperado. Diplomáticos, periodistas y académicos llenaban el auditorio. El agua es vida, comenzó, señalando sus diapositivas. En el Sahel cada gota cuenta, pero con tecnología simple y conocimiento local podemos transformar tierras áridas en campos productivos. Mientras hablaba de bombas solares y técnicas de conservación de suelo, el elefante en la habitación era obvio. Aquí estaba una joven, africana brillante, compartiendo soluciones innovadoras para problemas globales, la misma que horas antes había sido menospreciada por su apariencia modesta. Un periodista francés veterano susurró a su colega, «Es brillante», y pensar que casi la escupen en el avión. «Él casi es generoso», respondió su colega africano. En las calles de París, estudiantes africanos organizaban una protesta pacífica frente a las oficinas de Air France. Sus cantos en francés, wolof y árabe creaban una sinfonía de resistencia, digna de vuelta en Ouagadougou. El presidente Traoré finalmente aceptó hacer una breve declaración a la prensa nacional. «Mi hija fue a París a compartir conocimiento que puede ayudar a alimentar a millones. Fue tratada con desprecio, pero no perdió su dignidad ni su propósito. Esa es la nueva África. No mendigamos respeto, lo comandamos con nuestras acciones». El incidente en Air France es solo un síntoma. La enfermedad es más profunda, pero África está despertando y el mundo debe ajustarse a esta nueva realidad. Mientras caía la noche sobre 3 continentes, las ramificaciones del incidente continuaban expandiéndose. En salas de juntas corporativas, cancillerías y hogares comunes, la pregunta resonaba: ¿había llegado finalmente el momento en que África dijera «basta»? En su hotel parisino, Mariama revisaba sus notas para la presentación del día siguiente. En la televisión, las noticias mostraban las protestas, los debates, las disculpas corporativas. Ella bajó el volumen y volvió a sus diagramas de irrigación. Como su padre le había enseñado, la verdadera revolución no se hace con protestas, sino con progreso. Y ella tenía semillas que plantar literal y figuradamente. Capítulo 4. El efecto dominó el amanecer del segundo día en París. Encontró a Mariama en una pequeña cafetería cerca de su hotel, revisando las últimas investigaciones sobre agricultura resiliente al clima. La televisión del local mostraba las noticias matutinas. Air France había perdido un 7% de su valor en bolsa y varios gobiernos africanos consideraban sanciones formales. «¿Es usted la señorita del avión?», preguntó tímidamente la camarera, una joven de origen argelino. Mariama levantó la vista. «Soy ingeniera agrónoma. Estoy aquí por una conferencia». La camarera sonrió. «Mi abuela siempre dice que la dignidad no se puede comprar ni vender. Usted lo demostró. En Ouagadougou, el presidente Traoré presidía una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. La agenda original sobre seguridad alimentaria había sido modificada. Señores, tenemos ofertas de Ethiopian Airlines, Turkish Airlines y Aeroflot para convertir a Ouagadougou en hub regional», informó el ministro de Transporte. «Las condiciones son significativamente mejores que las que teníamos con Air France». Traoré asintió. «La crisis crea oportunidades, pero no tomemos decisiones emocionales. Analicen cada propuesta. Necesitamos lo mejor para Burkina Faso, no solo lo que no sea francés». En las oficinas centrales de Air France en París, la CEO Anne Riegel enfrentaba la peor crisis de su gestión. Los videos del incidente se habían vuelto material de estudio en escuelas de negocios sobre gestión de crisis. Las reservas de pasajeros africanos han caído 40% en 48 horas, reportó el director comercial. Y varias empresas multinacionales
Con operaciones en África están reconsiderando sus contratos corporativos. La reunión fue interrumpida por una asistente. Disculpen, pero hay una noticia urgente. El presidente de la Unión Africana acaba de convocar una sesión extraordinaria sobre dignidad y respeto en el transporte internacional. En París, la conferencia sobre agricultura sostenible se había convertido en el evento del año. La presentación de Mariama sobre innovaciones de bajo costo para la seguridad alimentaria del Sahel atrajo a ministros, embajadores y CEOs de agronegocios. Como pueden ver en este modelo, explicaba Mariama, señalando un diagrama, podemos aumentar el rendimiento en un 300% con una inversión mínima. No necesitamos tecnología costosa, sino aplicar sabiduría local con ciencia moderna. Un ejecutivo de Monsanto levantó la mano. Señorita Traoré, ¿ha considerado asociarse con empresas internacionales para escalar estos proyectos? Las asociaciones son bienvenidas, respondió Mariama, siempre que respeten nuestra soberanía y conocimiento local. No buscamos caridad, sino colaboración equitativa. El aplauso fue atronador. En la audiencia, un representante del Banco Mundial tomaba notas furiosamente. Mientras tanto, en Moscú, el presidente Putin recibía un informe de inteligencia. El incidente ha acelerado el alejamiento de África Occidental de Francia. Es nuestra oportunidad. ¿Qué sugiere, señor presidente? Inviten a Ibrahim Traoré a Moscú, oficialmente para discutir cooperación agrícola. Que su hija lo acompañe. Mostraremos cómo Rusia trata a sus socios africanos. En las calles de Dakar, Senegal, comerciantes discutían acaloradamente en el mercado Sandaga. Es hora de que nos respeten, gritaba un vendedor de telas. Si boicoteamos Air France, verán que nuestro dinero vale igual que el europeo. Una anciana vendedora de especias intervino. Cuidado con cambiar un amo por otro. El respeto se gana, no se mendiga. En Londres, la BBC preparaba un documental especial. De Rosa Parks a Mariama Traoré, cuando la discriminación en el transporte enciende revoluciones, rezaba el título provisional. De vuelta en París, Mariama recibió una llamada inesperada. Era el CEO de una startup tecnológica israelí especializada en agricultura de precisión. Señorita Traoré, su presentación fue inspiradora. Nos gustaría ofrecer nuestra tecnología gratuitamente para un proyecto piloto en Burkina Faso. ¿Gratuitamente? ¿Cuál es el truco? No hay truco. Bueno, uno pequeño. Queremos demostrar que podemos ser mejores socios que las antiguas potencias coloniales. Su proyecto sería nuestra tarjeta de presentación en África. Mariama sonrió. El incidente estaba reconfigurando alianzas de formas que nadie había anticipado. En Washington, el Departamento de Estado monitoreaba la situación con preocupación. Francia está perdiendo influencia en el Sahel a una velocidad alarmante, informaba un analista, y este incidente está acelerando el proceso. En las oficinas de Air France, Céline Dubois había sido suspendida pending una investigación. Pero el verdadero juicio ocurría en las redes sociales, donde su foto se había vuelto símbolo del desprecio colonial persistente. Un famoso filósofo camerunés publicó un ensayo viral. El desprecio casual, como un vaso de agua expuso siglos de condescendencia. En Abiyán, Costa de Marfil, estudiantes universitarios organizaban un seminario. Economía de la dignidad, calculando el costo del irrespeto sistémico. De vuelta en Burkina Faso, el efecto dominó alcanzaba todos los sectores. Empresarios locales reportaban un súbito interés en productos hechos en África, de compradores internacionales que antes los ignoraban. Es como si el mundo suddenly recordara que existimos, comentó un fabricante textil en Bobo Dioulasso. En su oficina, Ibrahim Traoré recibía llamadas de líderes africanos. Paul Kagame de Ruanda fue directo. Es momento de crear nuestra propia aerolínea panafricana. ¿Está Burkina Faso interesada? Hablemos, respondió Traoré, pero con una condición. Debe ser sostenible y servir primarily a los africanos, no a las élites. En París, Mariama cenaba con otros ponentes de la conferencia cuando su teléfono sonó. Era su madre. Hija, tu padre está orgulloso, aunque... No lo diga.
Has mostrado que se puede ser fuerte sin perder la gentileza. Mamá, solo vine a hablar de irrigación. Y terminaste irrigando conciencias. A veces los cambios más grandes comienzan con los gestos más pequeños. Esa noche, los noticieros globales abrían con la misma historia. El incidente Air France, punto de inflexión en las relaciones África-Occidente. En su hotel, Mariama preparaba su presentación final. Mañana hablaría sobre colaboración sur-sur en tecnología agrícola. Pero todos sabían que el subtexto sería otro. Cómo África estaba redefiniendo sus relaciones con el mundo. Afuera, en los campos elíseos, turistas africanos caminaban con un poco más de orgullo. En las terrazas de los cafés, conversaciones sobre África habían cambiado de tono. Ya no era el continente de la caridad y los problemas, sino de la dignidad y las oportunidades. El incidente del vuelo AF443 había comenzado como un acto de desprecio individual. Se estaba convirtiendo en un catalizador de cambio sistémico. Y en el centro, una joven ingeniera que solo quería compartir cómo hacer crecer alimentos en el desierto, había terminado plantando semillas de transformación en suelo mucho más fértil. La conciencia global. Mientras París dormía en Ouagadougou, amanecía. Ibrahim Traoré miraba por la ventana de su modesta oficina. Las calles bullían con una energía nueva. Vendedores, estudiantes, trabajadores, todos parecían caminar con un propósito renovado. Su asistente entró con el informe matutino. Señor presidente, 3 países más han expresado interés en unirse a la iniciativa de la aerolínea panafricana, y el Banco Africano de Desarrollo ofrece financiamiento. Traoré asintió. Que revisen mi agenda. Quiero reunirme con el ministro de Agricultura. Si vamos a hablar de dignidad, empecemos por asegurar que ningún burkinés se acueste con hambre. La revolución de la dignidad había comenzado en el aire, pero sus raíces se hundirían profundamente en la tierra africana. Capítulo 5. La Nueva África 3 meses después del incidente, el aeropuerto internacional de Ouagadougou presentaba un aspecto transformado. Nuevos letreros en moré, francés e inglés anunciaban vuelos directos a Moscú, Estambul y Beijing. La terminal, modestamente renovada, bullía con una energía diferente. Ibrahim Traoré caminaba por los pasillos, acompañado de su equipo de seguridad, considerablemente reducido por su insistencia. Se detuvo frente a un grupo de jóvenes ingenieros que instalaban paneles solares. «¿Cómo va el proyecto?», preguntó. «Excelente, señor presidente. Con estos paneles, el aeropuerto será 70% autosuficiente energéticamente», respondió el jefe del equipo. Traoré sonrió. Era la nueva Burkina Faso, práctica, sostenible, orgullosa. En París, las oficinas de Air France mostraban signos de recuperación, aunque las cicatrices permanecían. Anne Rigel había implementado un programa masivo de sensibilidad cultural. Céline Dubois, la azafata del incidente, había sorprendido a todos al solicitar una transferencia a las rutas africanas después de completar un curso intensivo sobre historia y cultura africana. «Quiero enmendar mi error», había escrito en 1920 su carta de solicitud. No con palabras, sino con acciones. En la Universidad de Ouagadougou, Mariama dictaba una clase magistral a estudiantes de agronomía. Su fama accidental no había cambiado su esencia. Seguía siendo la profesora dedicada que prefería el campo a los reflectores. «El incidente del avión nos enseñó algo importante», decía a sus estudiantes. «El respeto no se mendiga, se construye. Y se construye con excelencia, no con protestas». Un estudiante levantó la mano. «Profesora, ¿no cree que las protestas fueron necesarias?». Las protestas llamaron la atención, pero lo que sostendrá el cambio es esto. Señaló los proyectos de irrigación en la pizarra. África alimentándose a sí misma, innovando, liderando. En Addis Abeba, la sede de la Unión Africana, los ministros de transporte de 15 países firmaban el acuerdo para crear Africa Wings, la primera aerolínea verdaderamente panafricana. Ruanda aportaría su experiencia en gestión, Etiopía su flota existente, Nigeria su mercado y Burkina Faso. Burkina Faso aportaría el símbolo.
El logo será una grulla coronada, anunció el presidente de la comisión. Un ave que vuela, con dignidad, como la nueva África. En Moscú, Vladimir Putin recibía en el Kremlin a Ibrahim Traoré. Las cámaras captaron un momento histórico, dos líderes discutiendo como iguales, sin condescendencia, sin paternalismo. Presidente Traoré. Rusia ofrece tecnología nuclear para energía limpia, cooperación agrícola y entrenamiento militar, sin condiciones políticas. Apreciamos la oferta, presidente Putin, pero Burkina Faso no cambia una dependencia por otra. Buscamos socios, no patrones. Putin sonrió. Es exactamente la respuesta que esperaba. Y respetamos. En Silicon Valley, una startup fundada por ingenieros africanos en la diáspora lanzaba AgriConnect, una plataforma que conectaba a pequeños agricultores africanos directamente con mercados globales, eliminando intermediarios explotadores. La inspiración vino del incidente Traoré, explicaba el CEO keniano. Si una humillación puede catalizar tanto cambio, imaginen lo que puede hacer la innovación dirigida. En las aldeas de Burkina Faso, los cambios eran más sutiles, pero profundos. Los proyectos de irrigación de Mariama se multiplicaban. Jóvenes que antes soñaban con emigrar a Europa, ahora veían oportunidades en casa. En Gursi, una pequeña población al norte, Salamata Sawadogo, agricultora de 45 años, mostraba orgullosa sus campos reverdecidos. Antes producía para sobrevivir, ahora produzco para exportar. Mi hija menor no tendrá que irse a Francia para buscar dignidad, la encontrará aquí. En las cancillerías occidentales, analistas debatían el efecto Traoré. Cómo un incidente menor había reconfigurado el tablero geopolítico africano. China y Rusia ganaban influencia, pero no en los términos antiguos. África negociaba desde una posición de fuerza moral renovada. Un informe confidencial del Departamento de Estado estadounidense advertía: el viejo modelo de ayuda condicionada y superioridad implícita está muerto. Necesitamos un nuevo paradigma de relación con África. En París, Mariama participaba en un panel en la UNESCO sobre desarrollo sostenible y dignidad humana. Compartía escenario con premios Nobel y ministros. Pero ella seguía siendo la misma, directa, práctica, enfocada. El desarrollo real no viene de fuera, decía. Viene cuando una comunidad dice, podemos hacerlo nosotros mismos, y lo haremos bien. Un periodista le preguntó, ¿se arrepiente del incidente en el avión? Mariama reflexionó. No se puede lamentar lo que no se buscó, pero si ese momento de dolor personal contribuyó a un despertar colectivo, entonces tuvo propósito. En Burkina Faso, el presidente Traoré firmaba un decreto histórico. 50% del Masio-Warm presupuesto nacional se destinaría a educación y agricultura. Los fondos vendrían de renegociar contratos mineros y eliminar gastos suntuarios del gobierno. Un país que no puede alimentarse ni educar a sus hijos no es verdaderamente independiente, declaró en el acto de firma. La comunidad internacional observaba con mezcla de admiración y nerviosismo. El modelo Burkina Faso inspiraba a otros países africanos. Mali, Níger y Guinea anunciaban políticas similares. En las escuelas de negocios globales, el caso Air France Traoré se convirtió en estudio obligatorio. No sobre gestión de crisis, sino sobre cómo los intangibles, dignidad, respeto, orgullo, podían tener consecuencias económicas tangibles. Un profesor de Harvard lo resumía. Por décadas enseñamos que los negocios eran solo números. Este caso muestra que ignorar la dignidad humana es, además de éticamente incorrecto, económicamente suicida. En Ouagadougou, al caer la tarde, padre e hija compartían té en el modesto jardín del Palacio Presidencial. Era su ritual semanal, sagrado e ininterrumpible. ¿Cómo van los proyectos de irrigación?, preguntó Traoré. Excelente. Ya cubrimos 30% de las zonas objetivo. Para fin de año, ninguna aldea estará sin acceso a agricultura sostenible. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Mariama sonrió. Igual que siempre, papá. Trabajando. Me refiero a todo lo que pasó. A eso. Mariama sorbió su té. Sabes, al principio me molestó.
No el maltrato, sino la atención. Pero luego entendí algo. ¿Qué? Que a veces los momentos más pequeños pueden crear las ondas más grandes, como una gota de agua en tierra seca. Si mi humillación ayudó a que millones recuperaran su orgullo, entonces valió la pena. Traoré asintió. Era la sabiduría que había tratado de inculcarle, el servicio sobre el ego, el propósito sobre el orgullo personal. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el Sahel, Burkina Faso dormía con una tranquilidad nueva. No era la paz de la resignación, sino de la determinación. En aldeas y ciudades, en campos y universidades, un país entero había aprendido una lección simple, pero transformadora. La dignidad no se mendiga, se vive. Y desde ese vuelo infame, cada día era una oportunidad para vivirla.